Hola, buenos días. Soy Gustavo Castro, director financiero de Pharmaquatrium, y vamos a impartir la segunda sesión de formación de Pharmaquatrium en colaboración con Farval. Que comentaros a todos que al final de la sesión podré responder vuestras preguntas que nos podéis pasar por el apartado de chat. Nuestros objetivos solo se pueden alcanzar a través de una buena planificación, en la cual debemos creer fervientemente. No hay otra ruta hacia el éxito. Pablo Picasso. Con los productos financieros bancarios que en este momento hay en el mercado y con la ayuda de mayoristas, aprovechando las ventajas fiscales y el momento financiero óptimo, vamos a ver cómo podéis maximizar vuestra liquidez. Vamos a detallar los beneficios de un buen planeamiento financiero. Partimos de un caso práctico de una compraventa de oficina de farmacia. Estamos hablando de una farmacia que factura en torno a 750.000 euros en la provincia de Valencia, cuyo precio de compra por el Fondo de Comercio es 1.350.000 euros. Por las existencias, un inventario de 50.000 euros y esta operación conlleva unos gastos asociados de 120.000 euros. Por lo que para acometer esta compraventa necesitaremos 1.520.000 euros. Primer inciso y primer cambio y novedad que nos encontramos. Desde finales del año pasado, tras una sentencia del Tribunal Supremo, dos sentencias que crearon jurisprudencia del Tribunal Supremo, se está cargando el impuesto de actos jurídicos documentados a las compraventas de oficina de farmacia. En vuestro caso, en la Comunidad Valenciana, es un 1,5% del valor de compra de la farmacia. Como sabemos, es un impuesto transferido y en cada comunidad autónoma tiene un tipo de gravamen distinto, que puede variar desde, por ejemplo, el 0,75 de Madrid al 1,5 de vuestra comunidad o, sobre decir, la mía, Galicia, que también es el 1,5. Hay bastante polémica, se está reclamando. Desde Valencia hay un frente abierto muy fuerte para tratar de tumbar o tener otras sentencias para que no se carguen las farmacias. Pero en este momento sí que tributan el 1,5% de actos jurídicos documentados. ¿Cómo podemos acceder a la compraventa de una oficina de farmacia? ¿Cómo podemos conseguir ese 1.520.000 euros para comprar la farmacia? Normalmente, cada cliente es distinto y cada uno tiene su situación financiera diferente. Casi nadie compra la farmacia con liquidez, con dinero a tocateja. Se financia. Vamos a hacer un ejemplo tipo con unos parámetros estándar medios para que veáis hasta dónde podría llegar la financiación bancaria. Antes de nada, comentaros que ante el banco todos somos distintos. No me tratan igual a mí, que a un farmacéutico, a mí, por ejemplo, que a una persona que tenga más fondos, que a una persona que no tenga trabajo fijo, que cada farmacéutico es distinto ante la entidad financiera. Por eso nos quedamos con este marco, pero que sepáis que os podéis mover dentro de él. Importante, para comprar una farmacia hay que tener algo de liquidez. Algo, estamos hablando que lo bueno o lo habitual sería tener entre un 15 y un 20% del total de operación. En este caso, en nuestro ejemplo, vamos a trabajar con cantidades redondas, como estábamos hablando de 1.520.000 de total de operación para comprar el Fondo de Comercio, pagar las asistencias y pagar todos los gastos asociados, vamos a necesitar, o nuestro comprador tiene 250.000 euros, que es un 16% del total de operación. ¿Cómo conseguimos el resto de dinero que nos falta para cubrir toda la operación? La mayor parte de dinero se sustenta o se consigue mediante entidad financiera, que es un banco, y con la propia garantía del Fondo de Comercio de la farmacia, con unos productos que vamos a detallar a continuación. En este caso, sobre el valor de compra de la farmacia, que era 1.350.000, estimamos que la tasación, hay que tasar la farmacia por unas empresas homologadas por el Banco de España,
la farmacia se tasa, se valora y sobre esa tasación nos da un porcentaje que se conoce como LTV. Por si vais a alguna reunión y os hablan de bancos de LTV, es el porcentaje sobre tasación que nos prestan las entidades financieras. Una tasación igual que el precio de compra, 1.350.000, que es lo que se está obteniendo. Las tasaciones son muy similares a los precios de compra y nos prestaría el banco sobre la farmacia, con la garantía de la farmacia, 1.020.000 euros, lo que es el grueso o la mayor parte de la operación, el 67%. Aquí vamos a ver cómo y con qué productos nos prestan los bancos ese dinero, ese 1.020.000. Productos bancarios. Estamos hablando que esa cantidad principal se presta mediante préstamos hipotecarios a largo plazo. Como veis aquí en esta diapositiva, pueden ser tanto mobiliarios sobre el fondo de comercio o inmobiliarios sobre ladrillo que metemos adicionalmente. ¿Cómo funciona? Préstamos a 20 años a largo plazo con un tipo de interés que funcionan como un sistema de amortización francés, una cuota constante, una cuota constante, y se compone de dos partes. La parte A, que es la amortización o el capital que vamos devolviendo, que vamos pagando, y los intereses. La amortización que vamos pagando y los intereses. Dos partes para pagar la cuota. El interés es decreciente y la amortización creciente. ¿Por qué? Porque pagamos intereses sobre el saldo vivo que tenemos en el préstamo. Al principio debemos toda esa cantidad, todo ese 1.020.000, pero cuando llevemos pagadas unas cuotas, pues ya deberemos menos. Y el interés es sobre el saldo vivo, por lo que el interés es decreciente y la cuota creciente. La cuota o amortización, porque la cuota global es la misma. Hay tipos de interés, préstamos con tipo de interés fijo o con tipo de interés variable. Detallaremos a continuación qué diferencias nos encontramos entre unas y otras. Conceptos importantes que quiero que os queden claros cuando vayáis a pedir un préstamo hipotecario a una entidad financiera. El préstamo hipotecario se basa en una garantía real, ¿vale? ¿Qué figuras pueden existir dentro de estos préstamos? La persona que le presta el dinero, que es el prestatario, sois vosotros que vais a comprar una farmacia, que respondéis con todo vuestro patrimonio presente y futuro, y aquí también se pueden contemplar, dependiendo de la situación, otras figuras. En nuestro ejemplo, financiábamos un 10% sobre un inmueble, sobre ladrillo. Esta es sobre un piso que tuvieses, se pondría como garantía adicional y sobre él nos prestarían el 70%, que eran 150.000 euros, por lo que necesitábamos una tasación de en torno a 215.000 euros. De los 215 que tasa el inmueble, nos prestan el 70, nos prestan 150, que era lo que necesitábamos para cuadrar la operación. ¿De quién es ese inmueble? ¿Cómo se opera con ese inmueble? Ese inmueble puede ser de un tercero y ahí entraría la figura del hipotecante no deudor. Por ejemplo, si vosotros vais a comprar una farmacia y vuestro padre o hermano os deja un inmueble libre de cargas y correctamente registrado para meter en la operación, vuestro padre o madre es hipotecante no deudor o no deudora. ¿Qué quiere decir? Que solo responde con ese inmueble, con nada más. No pueden ir sobre sus cuentas o no pueden ir sobre otros activos que él tenga. La figura de hipotecante no deudor. ¿Vale? Segunda figura, que también hay que saber, figura de el aval y el avalar una operación, que en este caso la figura sería el avalista. ¿Vale? Cuando existe un avalista cambia la situación con lo que hablábamos con anterioridad del hipotecante no deudor. Esta persona tiene un compromiso solidario de pagar en caso de que a la persona que le prestan el dinero, en caso de que vosotros no respondáis, pueden ir directamente a cargar al avalista esa cuota, ¿vale? Responde con todo su patrimonio presente y futuro, ¿vale? ¿Cuándo se necesitan avalistas normalmente las operaciones?
Lo que estamos detectando desde Farmaquatrium es que nos piden avalista en operaciones que son con personas o compradores farmacéuticos que son muy jóvenes y que tienen poca experiencia. Normalmente, con compradores de menos de 30 años, sí que nos piden que los padres avalen. Es habitual. Tiene su sentido y su lógica. Normalmente, este tipo de inversiones o de compraventas de oficina de farmacia para personas menores de 30 años son inversiones de familia. Normalmente, esos 250.000, ese 16% que hablábamos en el ejemplo que aportaría el comprador, son dinero del núcleo familiar, porque es complicado en la mayoría de los casos, siempre con entre comillas, porque hay de todo, pero es que haya capacidad de ahorro desde que acabas la carrera en 3, 4 años, tal como está el mercado laboral, a generar tanto ahorro. Cada familia distinta y, como dije al principio, esto estamos hablando de términos generales. El banco nos trata a todos diferente, ¿vale? Saberlo para tener claro que son términos generales y lo más habitual, el estándar, estamos hablando. Avalar cuando el comprador sea menor de 30 años y no tenga mucha experiencia contrastada. En ese caso, el banco puede entrar a pedirnos un aval. Diferencias entre avalista y hipotecante no deudor. Lo que os acabo de comentar, el avalista responde con todo su patrimonio presente y futuro, garantiza la operación, y el hipotecante no deudor solo responde con el bien concreto que puso en la operación. Es la diferencia más importante que existe entre hipotecante no deudor y avalista. Aquí estábamos hablando de los préstamos hipotecarios. Dentro de la operación, quiero que sepáis que cuando se constituye una hipoteca mobiliaria sobre el fondo de comercio o una hipoteca inmobiliaria sobre las garantías o el ladrillo que metamos a mayores, lleva unos gastos asociados, ¿vale? ¿Qué gastos son estos? El gasto, primero, hay que ir a la notaría. Aquí nosotros hacemos estimaciones de gastos, pero cambia mucho según la operación. No es lo mismo que hagas una compraventa con una escritura de compraventa y una de hipoteca que hagas una compraventa con una escritura de compraventa y que hipoteques 3 o 4 inmuebles. Los gastos se multiplican. Pero como media, una farmacia que se compra se hace la escritura pública con una escritura de compraventa y otra escritura de constitución de hipoteca, son unos gastos de notaría de en torno a 4.500 euros. ¿Vale? Hay gastos también de registro, que hay que registrar esa carga. Ya el banco nos hace una provisión, normalmente son en torno a 2.500 euros por cargar la farmacia, y hay unos gastos de gestoría, que es liquidar esas escrituras. La gestoría del banco nos liquida las escrituras. Eso lo que hacemos es, el banco nos realiza una provisión y nos tiene paralizados todas esas cantidades, los gastos de notaría, de registro y de gestoría. O sea, nos guardan esa cantidad para pagar todas estas facturas. Son unos gastos medios, como veis, de gestoría de 350 por cada escritura. Y también, cuando vamos a comprar una oficina de farmacia, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pagar las tasaciones. Tasaciones, fondo de comercio, una media de entre 1.000 y 1.800 euros, que depende de los volúmenes. Farmacias, cuanto más facturación sea la farmacia, más nos cobran por la tasación. Nos quedamos con una media en torno a 1.400, 1.500 euros. Y por cada inmueble, también depende del valor del inmueble, pero nos quedamos con una media de 400 euros por tasación. Por cada tasación de inmueble. Son cifras medias y para que tengáis una referencia de los gastos asociados a una compraventa. Seguimos detallando productos financieros que nos podemos encontrar en las entidades financieras o que nos pueden ayudar y que yo veo interesantes de cara a la compraventa de una oficina de farmacia. La póliza de crédito es un derecho a endeudarse. Tenemos una cantidad, un saldo vivo que nos dejan en una cuenta que pagaremos intereses por él según usemos. Si creamos una póliza de crédito que van vinculadas a las cuentas corrientes, por ejemplo, de 50.000 euros, cuando nosotros
agotemos nuestro saldo real, lo que teníamos antes en la cuenta, y lleguemos a cero, sabemos que tenemos otros 50.000 euros que podremos disponer para lo que necesitemos sin trámites, sin pasar, tener que pedir permiso a nadie, lo podemos usar para pagos, para lo que necesitemos, y por los días que usemos ese dinero y en la cantidad pagaremos unos tipos de interés, que es el interés de la póliza. Vamos primero a detallar las comisiones que pueden cobrarnos, las comisiones que pueden ir asociadas a una póliza de crédito, que son a tener en cuenta, porque igual las comisiones son iguales o mayores que el tipo de interés de la póliza, que en estos momentos no es muy caro. Comisión de apertura, pues cuando se constituye la póliza de crédito, se hace en una notaría y normalmente va asociado a una apertura. Por ejemplo, una póliza de 50.000 euros con una comisión de apertura del 1%. Pues en el primer momento te van a descontar el 1% de esos 50.000 euros, te lo van a cobrar por poner a disposición tuya esos 50.000 euros. Si la póliza es autorrenovable, tácita, varios años, cada año se revisa y te cobran una comisión. También te cobra una cantidad muy pequeña, que suele ser entre el 0,10 y el 0,30 de no disponibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por el dinero que no usas, si tú no tocas, nunca llegas a cero y no tocas esos 50.000 euros que os comentaba antes, te cobran por una comisión de no disponibilidad por no tocar el dinero, por tener derecho a ceder él. Son muy bajas, estamos hablando de cantidades muy pequeñas, de en torno al 0, entre el 0,10 y el 0,30, dependiendo cada entidad financiera. Y otra comisión de saldo excedido, que quiere decir que si tienes 50 y te pasas y usas en un momento con picos 60 o 70.000 euros, pues te cobran una comisión. Esta sí que es mayor que la que tengas en la comisión estándar o el tipo de interés estándar que tengas negociado. La de saldo excedido hay que tener cuidado y hay que saber ajustar y no pasarse del saldo del de la póliza. Cálculo de intereses. ¿Cómo podemos calcular o visualmente? No vamos a entrar en la fórmula del carrete, no vamos a complicarnos aquí con los saldos medios, que es muy farragoso. Vamos a ver una imagen visual para que veáis cómo funciona una póliza y tengáis claro. Una póliza de crédito funciona así. Es esta gráfica que os acabo de ver, por ejemplo, que os estaba comentando de 50.000 euros. Los picos de arriba, las montañitas, son cuando no estás usando la póliza. Ahí, en este caso, te cobrarían la comisión de no disponibilidad, la bajita, que puede ser el 0,20, el 0,30, ¿eh? Y cuando pagas el interés de la póliza, que puede ser en torno al 3%, por ejemplo, las pólizas más o menos solo están en torno al 3%, es el pico de abajo, el que está rayado. Cuando llegas a cero y usas dinero de la póliza y te cobran por el tiempo que usas la póliza y la cantidad que uses. Pues si usas 10.000 euros durante 20 días, pues te cobran por eso, no te cobran por todo el dinero. Producto, me gusta personalmente. ¿Por qué? Porque cuando compráis la farmacia, cuando entráis, normalmente siempre veis algo. Queréis darle un lavado de cara, queréis que se vea que hay un cambio, queréis poner unos vinilos, queréis cambiar poner una luz LED, y con esto no sufres una tensión de tu tesorería que se vio ya mermada porque tus ahorros fuertes los metiste para la compraventa, esos 250.000 euros de los que hablamos. Aquí tienes 50.000 euros que son baratos, usar una póliza no es para nada caro, sino si queréis después me mandáis un correo y os hago un ejemplo de cuánto me saldría disponer una póliza de 20.000 euros durante 3 meses. Y veréis son cantidades que estamos hablando igual de 50, 40, 60 euros al mes. Estamos hablando de poco dinero. Por lo que la tranquilidad que os da y lo que os permite hacer da muchos más beneficios que el coste de la póliza. Yo recomiendo entrar con una póliza y aprobarla en el momento que os aprueban el riesgo completo de la operación. Cuando os hacen el préstamo grande del 1.020.000 más los 150 sobre ladrillo, el préstamo gordo de 1.170.000 euros, meter una pequeña póliza. ¿Por qué? Porque si vas al año o a los 3 meses, tú delante del banco ya eres distinto, pero cuando entras para pedir la operación no debes nada.
pero después sí que tienes una deuda ante entidad financiera muy grande y tienen que volver a analizarte la operación. Por eso, lo mejor de partida, aprobar la operación, los préstamos a largo plazo con los préstamos hipotecarios, ¿vale? Y una póliza pequeña para el funcionamiento. Si lo usáis, perfecto, es que le vais a quitar partido, que lo podéis usar para 1000 cosas. Si no lo usáis, pues os da tranquilidad y cuando acabe el primer año la canceláis. Por el coste que tiene, yo os aconsejaría que trabajáis con póliza de crédito. Siguiente producto que vamos a ver, un producto que está gustando, que son una línea de transferencias financiadas SEPA. SEPA se refiere al ámbito en el que operan estas transferencias financiadas de los países de la Unión Europea. Son muy visuales, se ve la trazabilidad online, se trabaja sobre aplicación, es muy fácil de operar, los tiempos de abono y pago a las partes son muy rápidos y no tienen comisiones, solo te cobran dinero por la parte que dispones. Creo que es una línea de transferencia SEPA. Se ve con un ejemplo, cómo lo usáis los farmacéuticos. Solo operan sobre factura. Por ejemplo, campaña de verano y viene un comercial de un laboratorio y nos dice, te hago una oferta del 40% adicional si me compras 20.000 euros en solares. Tú miras tus pagos tal, y dices, es que no, ahora mismo no me va muy bien, pero sé que los voy a vender y un 40% más es que es mucho dinero. Coges, sobre factura, miras qué factura es, vas a tu aplicación, tu banca electrónica y marcas en la línea de transferencias SEPA financiar. Pueden ser hasta 90 días, marcas 60 días. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, en ese mismo momento que tú haces el pago, el laboratorio cobra y te aplica el descuento. Y tú le pagarás el dinero, te lo cargará el banco en el día que marques en la aplicación, a los 60 días. ¿Por qué opera bien para la farmacia? Porque cuando tú cargas a los 60, 65 días, ya tienes cobrado o vendido la mayoría de esos solares. O sea que se autofinancian con el descuento y sale súper rentable. ¿Por qué? Porque no tiene costes, no es como la póliza que tiene unas comisiones. Esto no tiene comisiones, solo te cobran el interés por el dinero que usas y el tiempo que lo dispones. Si usas 20.000 euros durante 60 días, pues te cobran, por ejemplo, el 3% de 20.000 euros durante 60 días. Es muy simple. Diferencias con la póliza. Esta solo opera sobre factura. Tienes que tener una factura. Y la póliza es un saldo en cuenta que tú puedes usar para lo que necesites, para lo que quieres. Con la póliza puedes pagar en un momento las nóminas de los trabajadores, puedes pagar al distribuidor, es un saldo en cuenta, puedes pagar un gasto de un banco, puedes pagar lo que necesites. Con la línea de transferencia SEPA solo puedes pagar sobre factura. ¿Vale? Repasamos, tema de financiación sobre mayorista, financiación bancaria, y vemos los 3 productos que están ahora mismo en el mercado y que podéis disponer a la hora de comprar una farmacia. Hipotecas mobiliarias, préstamos a largo plazo, sistema francés, pólizas de crédito y línea de transferencias SEPA, que os van a dar movilidad y libertad cuando entréis en farmacias. Melón importante abrir, y voy a ser muy rápido porque esto de tipo de interés, ¿qué es mejor, el tipo de interés fijo o variable? Para gustos, colores. Os voy a comentar un poquillo cómo operan y ventajas y desventajas. Aquí cada uno es de su padre y su madre. Hay gente que es muy pro fijo y gente que en este momento no quiere ir fijo, pero ni de broma. ¿Cómo operan? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Primero, saber que la diferencia es que uno opera con Euribor y otro no. Hay que saber lo que es el Euribor. El Euribor es el tipo de interés promedio al que se prestan dinero los principales bancos de la Comunidad Económica Europea. Esta es la gráfica de Euribor y veis que desde octubre de 2016 está en negativo. Y la tendencia, la que vemos, no hay tendencia por el momento de que vaya a recuperarse. Está en negativo y se espera que continúe así. Diferencias en tipo de interés variable y tipo de interés fijo. Funcionamiento.
el tipo de interés variable funciona como un diferencial y al que hay que aplicar el Euribor. ¿Vale? Cuando vamos y recibimos una oferta de una entidad financiera y nos dice un 1,5 en variable. ¿Qué quiere decir? Que la entidad financiera nos va a cobrar el 1,5 y nos va a aplicar el Euribor con revisiones si el Euribor, si negociamos un Euribor semestral cada 6 meses y si negociamos un Euribor anual cada año. Yo sé, cuando lo habitual en este tipo de operaciones en farmacia es un Euribor anual. Yo sé, pues si me cobran, si me ofertas del 1,75, pues sé que tengo 1,75 el primer año y a partir de ahí lo que esté, lo que haya de Euribor en ese momento. Si el Euribor está a 0, pues el segundo año tendré otro año el 1,75. Si el Euribor en ese momento es un 0,25, pues mi cuota será del 2%. Muchas entidades, eso depende de cada uno, en sus sistemas operan con que el Euribor resta. El primer año te cobran, trabajas con un 75 y a partir de la primera revisión, si el Euribor está, Euribor por cuota diferencial 1,75, Euribor menos 0,25, pues al año siguiente te estarían cobrando un 1,5%. ¿Vale? Hay entidades en las que sí resta. Importante cuando vayáis a un banco que le preguntéis, ¿el Euribor resta? Porque hay otras que ponen una cláusula al suelo que es el diferencial. Tipo de interés fijo, el tipo que te digan, el 2,5, el 2%, es el mismo y lineal durante los 20 años de préstamo. Sabes tu cuota desde hoy hasta el último día de vencimiento durante los 20 años. Ventajas y desventajas. Ventajas de variable. Al principio las cuotas son más bajas porque la oferta en variable es más baja normalmente que la oferta en fijo. Ventaja del fijo, la tranquilidad, sabes que no se va a mover. ¿Qué quiero que tengáis aquí en cuenta? Yo no lo haría por números, sino por cómo es mi proyecto de farmacia. Si yo tengo pensado amortizar anticipadamente, es muy interesante barajar siempre muy fuertemente la opción de trabajar con un variable. Si no vais a consumir el plazo íntegro de los 20 años del préstamo, yo no optaría por una opción de fijo. Si yo, ¿por qué? Porque tiene unas comisiones de amortización más elevadas normalmente. Y si yo sé que mi cuota es 3.300 de aquí al año 20, pues aprovecho que pagué esa sobrefinanciación y pagué ese sobrecoste y los tiro. Si yo tengo una idea de amortizar anticipadamente y pagar la farmacia en 7 o 8 años, el variable es muy interesante. La tendencia no es alcista y tener en cuenta que la carga de intereses de un préstamo está en los primeros años. ¿No? Siempre tenerlo en cuenta. Productos vinculados que nos piden las entidades financieras. Hay de todo. Hay algunas entidades que no piden nada y otras que te hacen un cross-selling y que te piden todo esto. Que domicilies el SOE, que metas los recibos de suministro, que tengas tarjetas con ellos, que tengas el TPV, que tengas planes de pensiones, que tengas seguros, que tengas incluso hasta la alarma de la farmacia Billo. Vale, importantísimo que lo tengáis en cuenta a la hora de decidir dos ofertas distintas, porque igual son las dos al 1,75 en variable y una tiene cross-selling y otra no tiene cross-selling, pues hay mucha diferencia, porque igual lo que pagas por todo el sobrecoste que pagas por estos todos productos en una entidad financiera es mucho más dinero que tener un 0,10 o un 0,20 menos. Tenerlo en cuenta el cross-selling cuando vayas a comprar una farmacia y decidir entre una oferta y otra. Continuamos con cuando estábamos en nuestro ejemplo de partida que tengo aquí, nuestra compra de farmacia de 1.350.000, 50 y 120. Teníamos una parte, la grande, que era la que estamos viendo aquí, de 1.020.000 euros que se financiaba sobre la farmacia con estos préstamos que os acabo de comentar y otros 150 con garantías inmobiliarias. Para cubrir el total de operación es 1.520.000 euros. Con lo que tenemos de fondos propios, 250 más 1.020.000 más 150, nos tendríamos 1.420.000 euros. Nos faltarían 100.000 euros para poder acceder a la compraventa. ¿Cómo podemos acceder en estos casos que nos falta un pequeño fleco? Con distribución a través de mayoristas. Los mayoristas están haciendo préstamos previos a la compraventa de pequeñas cantidades, como veis son cantidades residuales, estamos hablando de en torno a un 5-7% del total de operación, para que vosotros podáis
comprar la farmacia. Vamos a ver cómo funciona este producto. Normalmente son préstamos con un tipo de interés muy bajo, incluso sin interés, de 5 a 10 años, dependiendo cada distribuidor. Ventajas: tipos de intereses muy bajos, adaptado al volumen de compra, nunca te prestan más de 3 meses de compra de la farmacia, ¿vale? En esta farmacia ajustamos los 100.000 euros a los 3 meses de compra de la farmacia. Hay muchos de ellos que trabajan con cuota fija o incluso sin interés. Te dan opción de carencia, de empezar a pasarte las cuotas a partir de que lleves 6, 7 meses en la farmacia, lo que es muy interesante al inicio hasta que cobres los SOEs, ¿vale? Nosotros, cuando algún farmacéutico nuestro hace una financiación de este tipo con mayorista, encajamos siempre los primeros pagos después de los cobros de los SOEs. Y flexibilidad. Los mayoristas no son tan rígidos como las entidades financieras o bancos, ¿vale? Por eso, si hay cualquier problema y le dicen, mira, no quiero empezar a pagar el sexto mes y no el séptimo, no deberían ponerte ningún tipo de problema. Tipos de contrato o lo que te piden, ¿vale? Que le devuelvas el dinero. Bueno, está claro, no son una ONG y si te prestan el dinero es para que se lo devuelvas y para que le compres. Te piden un compromiso de compra. Si tú te prestan dinero a un distribuidor, que sepas que ese tiene que ser tu distribuidor principal y se hará un contrato con compromiso de permanencia en el que se negociará qué cantidad le tienes que cobrar. Por ejemplo, un 70%, un 80% de compra seguro durante los 5 años que tengo que devolver el dinero. Eso se negocia cuando os prestan el dinero. También en este momento es cuando tenéis que negociar el descuento de su margen, de sus 7,6, qué parte os dan. Es importante que lo negociéis ahora, que cuando se firme el contrato quede todo cerrado, la tarifa plana, lo que negociemos. Y los distribuidores mayoristas solo prestan dinero, como operan como cooperativas, a sus socios, por lo que tendréis que hacer los socios de la distribuidora que va a prestar el dinero y pagar sus cuotas de entrada. Consejos que damos desde Pharmaquatrium para una correcta financiación de mayorista. No paséis los 3 meses, adaptar el plazo a lo que necesitáis realmente. Si una farmacia tiene un retorno suficiente, pues si lo puedes pagar en 5 años, no te vayas a 10 años. Es muy goloso porque cobra un tipo de interés bajo y se estira, pero al final lo más simple es lo que mejor sale. Si yo tengo una cuota cómoda y puedo pagarlo en 5 años, no me meto a 10, ¿vale? Porque no se sabe lo que va a pasar, puede haber cambios, siempre adaptado al flujo de caja o al resultado de explotación, a la liquidez de la farmacia. Aquí hay que mirar la posibilidad de carencia, siempre empezar a pagar la primera cuota tras cobros de SOE, los años de permanencia. Hay algunos que finalizan la obligación de comprar con el préstamo, algunos que ponen un +1 o +2. Por ejemplo, te presto el dinero y me lo devuelves en 5 años, pero tú me tienes que comprar 6. ¿Vale? Las condiciones, claro, si es con interés o no interés, y bueno, hay que mirar si se hace en consultora notarial, se hace con un préstamo privado, y hay que mirar varias cosas y debéis negociar estos puntos en el momento que os prestan el dinero, ¿vale? Es un momento clave para la negociación con distribuidor antes de acceder a la compraventa. 100.000 euros, como nuestro ejemplo, a 5 años, en 12 periodos, sin intereses, serían una devolución de 20.000 euros al año. ¿Cómo puedo sacar la máxima rentabilidad fiscal a mi farmacia? La farmacia que acabamos de comprar, esta que os acabo de poner ejemplo. Teníamos una farmacia, un total de inversión de 1.350.000 euros, más 50 de existencia, más 120 que nos llevan al 1.520.000, 250.000 euros nuestros, 1.020.000 sobre la farmacia, 150 sobre el ladrillo y 100 de mayorista. Llegamos a notaría, pagamos todo y la farmacia es nuestra. Nos vemos dentro. ¿Cómo podemos maximizar o cuál es la clave de la compraventa de las oficinas de farmacia? Este es un resultado de explotación básico de una oficina de farmacia. Ventas, 750. Para vender esos 750 necesito aprovisionarme por 537, un margen comercial o margen bruto de 232.000 euros. La farmacia estaba trabajada, va a estar trabajada, no estaba,
yo cuando entre voy a trabajar yo con 2 auxiliares, 60.000 euros de gastos en personal y unos gastos de explotación de 1.000 euros de alquiler y unos 15, 16.000 euros de gastos de explotación de 32.500. Me da un resultado de explotación redondo de 140.000 euros. Con estos 140.000 euros yo tengo que acometer los pagos de los préstamos que vimos anteriormente, tanto de mayorista como de banco, y pagar mis impuestos para saber cuál es la liquidez que me genera la farmacia. La clave de esto de la compra-venta de oficina de farmacias, sin duda, el efecto impositivo de las farmacias, que es muy bajo o incluso nulo, dependiendo de los precios de compra de la farmacia, por la amortización del fondo de comercio. ¿Qué es un fondo de comercio? En este caso nuestro, es la licencia con el arraigo clientela. Nuestro negocio, la facturación, el volumen de facturación de nuestro negocio, lo que vendemos. ¿Qué vendemos cuando vendemos una farmacia? Una licencia administrativa con una farmacia que está en una ubicación y que tiene unas determinadas ventas, un arraigo, una clientela. Esto es amortizable. ¿Qué es amortizar? Es imputar un gasto y diferirlo en el tiempo. Para que veáis, yo cuando compré la farmacia me gasto 1.520.000 euros. Si no hubiese la posibilidad de esta amortización fiscal, yo tendría un gasto de ese ejercicio de 1.520.000. O sea que en el primer ejercicio daría unas pérdidas bestiales y a partir de ahí tendría un resultado de 140.000 euros por el que pagaría intereses, pagaría impuestos todos los años. Pero esto no funciona así. ¿Por qué? Porque hay una ventaja fiscal que nos permite que ese gasto de compra de la farmacia y gastos asociados nos lo permite fraccionar en periodos. Aquí hablamos que las farmacias están en amortización normal porque se optan por el 5% o pueden pasarse a amortización acelerada porque son empresas de reducida dimensión. Y aquí es lo que quiero que veáis. El cuadro de amortización fiscal y los porcentajes. El fondo de comercio de la farmacia es amortizable al 5%. Si es una empresa de reducida dimensión que factura menos de 10 millones de euros y que tiene menos de 50 trabajadores, se puede amortizar al 1,5%. Por eso os sonará que vuestros asesores os dicen la amortización del 7,5, pero el 5% por 1,5, 7,5. ¿Vale? ¿Qué es lo que se amortiza? ¿Qué quiere decir? Que del importe de la compra-venta y todos los gastos asociados, el 7,5% lo podemos ir imputando como un gasto fiscal cada ejercicio. La clave de la amortización es que es un gasto fiscal de cara a la hora de obtener la base imponible, pero no financiero. No sale de vuestro bolsillo año a año, porque tú la farmacia la pagaste una sola vez cuando la compraste. En este ejemplo, precio de compra-venta 1.350.000 más gastos asociados en torno a 110.000 euros, tenemos una cantidad amortizable de 1.460.000, lo que nos implica un gasto fiscal de 109.000 euros cada ejercicio durante 13 años, porque tienes que sumar 7,5, 7,5, 7,5 hasta que completas la cantidad, y son durante 13 años y pico lo que puedes amortizar la farmacia. ¿Cómo opera? ¿Cómo se calcula la base imponible? ¿Dónde opera esta gran ventaja fiscal? Este es cómo se calcula la base imponible de una farmacia. Partimos del resultado de explotación de nuestra farmacia, que son 140.000 euros. Primero que podemos restar los intereses del préstamo. Teníamos unos préstamos por 1.170.000 euros al 1,5. La cantidad de intereses anual era de 17.200 euros. Los intereses del préstamo son un gasto financiero deducible. 140, le podemos restar esos primeros 17.200. Segunda partida y la más importante, la que marca la diferencia, amortización, lo que hablábamos antes, del precio de compra de la farmacia más los gastos asociados inherentes a la compra-venta, los podemos amortizar al 7,5. Es un gasto fiscal de 109.500 euros, por lo que ya pasamos a un resultado contable de 13.300 euros. Cambia el asunto de tener que tributar por casi
20.000 euros ya que ya estamos en 13.000 euros. Reducciones que nos podemos aplicar aquí, cada uno tiene su situación familiar, ¿vale? Pero vamos a hablar de las básicas, las que nos podemos aplicar cada uno. La primera, cuando creamos una nueva actividad, cuando compramos nuestra farmacia, durante los 2 primeros ejercicios económicos puedo aplicar una reducción del 20% del resultado contable de una nueva actividad. ¿Cómo opera esto? 13.300 por 0,2 y deducimos esa cantidad, esa primera reducción. Aquí, ¿qué sumamos aquí en reducciones? Nuestro mínimo exento, los 5.550 euros que dice el Estado que son lo mínimo de supervivencia con lo que debe vivir cada español. Aquí, si tenemos hijos a cargo, pues sumarían las cantidades, o si tenemos mayores a cargo, sumarían las cantidades. Aquí depende de cada situación, pero yo parto de lo básico. Vale, o sea que tenemos un resultado contable de 13.300 menos 8.910, que serían los 5.500 y el 20% del resultado contable, una base imponible de 5.090 euros. Que metemos en la base general del IRPF. La actividad de farmacia, como autónomos que sois, tributa en la base general del IRPF. Y en la misma que tributo yo como trabajadora a cuenta ajena, con sus tramos. Aquí están los tramos que veis, que son los de la renta de todos. Los primeros 12.400 al 19, después el segundo tramo de 12 a 450 a 20.000 y continuamos hasta tramo que muchas farmacias se encuentran los resultados de explotación, como sería este de 140.000, entre 60 y 300 al 45%, y el nuevo tramo de la reforma fiscal de este año a partir de 300 al 49%. Detalle importante, quiero que tengáis en cuenta. Si vuestro resultado, vuestra base imponible es de 61.000 euros, no va todo al 45%. No tributáis los 61.000 euros al 45%. Tributáis 1.000 euros al 45%. Y el resto va según el tramo. Cada cantidad tributa por el tramo en el que se encuentra. ¿Vale? Nuestra farmacia, nuestro ejemplo, resultado de explotación, 140.000 euros. En préstamo, devolución del préstamo, gasto financiero préstamo, más cuota de un préstamo de 1.170.000 euros al 1,5% son 67.750. Tic importante que cuando vayáis a mirar una farmacia, que sepáis cuando hacéis cuentas sobre los préstamos, que daros tal como está el mercado en este momento, por cada 1.000.000 de euros, tendréis que devolver al banco en torno a 60.000 euros. Varía según el tipo, lo que demos negociado, pero para que os quedéis siempre va a ser, y con él va a ser aproximado, y con eso hacemos reglas de 3. Por 500.000 de euros que nos preste el banco, tenemos que devolver una cuota completa de interés más principal de 30.000 euros, y con eso sacáis más o menos cuánto os va a costar la devolución del préstamo. Préstamo que teníamos 1.170.000, 67.750. Préstamo los primeros 5 años de 20.000 euros a mayorista y teníamos una base imponible de 5.000 euros, 5.090, como veis, que va en el primer tramo del 19% que tenéis aquí, por lo que tendríais que pagar unos impuestos de 970.000 euros. Le restamos al resultado de explotación la devolución de préstamo, la devolución de mayorista y los impuestos y nos sale la liquidez resultante del proyecto, en lo que os tenéis que fijar para ver si es viable o no es viable vuestra compraventa de oficina de farmacia. ¿Cómo operan este tipo de compraventas o el retorno de estas compraventas para que veáis visualmente? Los primeros años, como veis, la liquidez es un poquillo... Quedaos con la gráfica, con la forma de la gráfica. Los primeros 5 años la liquidez es un poco menor. ¿Por qué? Porque tienes 20.000 euros que tienes que devolver al distribuidor. ¿Vale? A partir del 5.º año desaparece la cuota de distribuidor y sube la liquidez que os queda en el bolsillo año a año. Y a partir del año 13, en el año 14, se acaba la amortización fiscal y entra un nuevo socio en la farmacia, baja la liquidez porque Hacienda os entra a formar parte de vuestra farmacia. Cuando se acaba la amortización,
pensar bien lo que vais a hacer y tener en cuenta muchos factores y variables porque Hacienda os va a entrar fuerte dentro de la farmacia y os va a morder una parte importante de vuestra liquidez. ¿Qué quiero que veáis o qué ejemplo visual os quiero hacer? Imaginaos que esta farmacia que acabamos de comprar por esos precios de mercado de casi el 2, de 1.350.000, más existencias, más gastos, si tenéis la suerte de que la recibís a título gratuito de una donación o de una herencia. ¿Cómo opera esto? Si tú recibes una farmacia con un resultado de explotación de 140.000 euros gratuitamente, no tienes posibilidad de amortización, ¿vale? Porque solo se amortiza cuando se compra a título oneroso. Porque, pues, por lo que a la hora de calcular la base imponible vamos a ver que cambia muchísimo. 140.000 euros, gastos financieros. Si te la donan, no hay banco, no hay intereses, no hay que pagar, mejor que mejor, cero. Amortizaciones, cero. Esto sí ya no es mejor que mejor no pagar al banco, no pagar amortizaciones, porque este era un gasto fiscal y no era financiero, no sería de bolsillo. Porque tenemos un resultado contable de 140.000 euros. Y aquí tenéis 2 años, en los que sí que tenéis una ventaja fiscal, ¿vale? Porque la reducción por nueva actividad, los 2 primeros ejercicios económicos, os los podéis aplicar. El 20% de 140.000 euros son 20.000 euros. Bueno, que se va a notar esos 2 ejercicios económicos, pero tened en cuenta que son dos ejercicios económicos. Y vuestro mínimo exento de 5.550, por lo que tenéis una base imponible de 114.000 euros. Cambia muchísimo. Como veis, estabas pasando de pagar ni 1.000 euros a pagar 42.000 euros. El efecto fiscal, lo que os digo antes, esta es la situación cuando entra el nuevo socio que es Hacienda. 40.000 euros de diferencia, que es mucho dinero para este tipo de negocios, que mucha parte va en tramos residuales de 37 y 45 y se nota un montón. Porque la gráfica quedaría así. La liquidez los 2 primeros años sería un poco más alta por esta bonificación del 20% de nueva actividad, pero a partir de ahí sería lineal porque tendréis que pagar y pasar por caja todos los años delante de la agencia tributaria de vuestro nuevo socio. Por lo que quiero que comparéis es que, como veis, que al final sí, hay mucha diferencia de liquidez, pero no es tan abismal como parece cuando dicen, no, la liquidez de que me regala una farmacia es muchísimo, muchísimo más alta que si la compro. Si buscáis y con nuestra ayuda encontráis un proyecto correcto y aprovechando esta ventaja fiscal y la cantidad de dinero que se puede apalancar en este momento sea correcta, pues veréis que tenéis una liquidez interesante con una compraventa de farmacia. Y no duele tanto que tú estés pagando por estar generando tu patrimonio y tú estés trabajando tú mismo que recibir una farmacia de una donación y que casi el 40% de tu resultado se lo lleva Hacienda año a año. ¿Qué os quiero decir o qué os quiero transmitir con esto? Que tengáis claro varios puntos. Casi siempre acabo las formaciones con una fábula. En este caso, para esta formación de planificación financiera, me gusta mucho la de la hormiga y la cigarra. ¿Por qué? Porque la hormiga sabe lo que tiene que hacer y mira todo y trabaja poquito a poco, ordena y se aprovisiona durante todo el invierno. Y la cigarra no tiene claro lo que tiene que hacer, disfruta, pasa de todo y al final la diferencia es que la persona que sabe planificarse tiene en cuenta esto, mira los efectos fiscales, analiza, mira si coge la póliza de crédito, si no la coge, mira qué tipo de préstamo se adecue, no se sobrefinancia, el mayorista se financia cuando es necesario, en la cantidad que es necesario. Al final, una buena planificación ayuda, maximiza nuestro resultado, nuestra liquidez y nos evita un montón de problemas. Por eso es importante
dejarse asesorar y que os hagan unas buenas simulaciones de cuando compráis una oficina de farmacia. La formación se acaba, tenemos un turno de ruegos y preguntas en el chat. Veo que me están pasando un par de preguntas que os contesto ahora mismo. Vale. Me preguntan, ¿qué entidades financieras están ofreciendo mejores condiciones en este momento y cuáles están en el mercado? Mejores condiciones. No hay condiciones tipo. Hay varias entidades financieras, que os diré los nombres que en este momento son las que están copando el mercado, y como comenté al principio de la charla, delante de banco todos somos distintos y no es lo mismo la oferta que pueden hacer a un comprador que va con, como nuestro ejemplo, con un 16% de liquidez, a una oferta que hacen un comprador que va con un 50% de liquidez. O no es lo mismo la oferta que pueden hacer a una farmacia pequeña que tiene un retorno de 40.000 euros al año, de una oferta que pueden hacer a una farmacia gigante, un monstruo que puede tener un retorno a liquidez de 200.000 euros al año. Analizan cada caso, hacen lo meten en sus parámetros y la entidad financiera hace la oferta en función de quién sea el comprador. Aquí, ¿qué os puedo decir? Pues sin tirarme mucho a la piscina, está en una media de tipo de interés variable, que es con lo que más se está financiando a día de hoy, de en torno al 1,75 más Euribor, para que os hagáis una idea de cómo van los préstamos. Entidades que están a día de hoy en mercado, está Bancofar, de siempre, Banco de Farmacias, y que financia farmacias y las financiará siempre. Está Deutsche Bank, el banco en este momento que más está financiando y banco líder, porque apostó, hizo una apuesta muy buena y está financiando muchísimas farmacias. Y pues hay bancos pequeñitos o otras entidades que van haciendo goteos de farmacias, como pueden ser las Cajas, como puede ser el Bankia, como puede ser el Caixa, como puede ser la Banca en Galicia. Y Banco Sabadell, que desapareció durante un periodo del mercado porque cambió las condiciones, los plazos y los tipos y como el porcentaje de DTV, y ahora mismo está volviendo a financiar como financiaba antes. Por eso quedaros con que el volumen, el grueso de financiación de farmacia, en torno al 80% lo hacen esas tres entidades, la líder, que es Deutsche Bank, Bancofar y Sabadell, y el resto, pues otras entidades que pueden estar más o menos especializadas dependiendo por zonas y si los directores o oficinas controlan de farmacias. Segunda pregunta que me hacéis. Si aconsejo financiarse a través de distribuidora. Es una buena opción y a tener muy en cuenta. Yo no perdería una farmacia si tengo un dinero a disposición de una distribuidora con la que al final voy a tener que trabajar, porque todas las farmacias tienen que trabajar con un distribuidor. No perdería la opción de comprar una farmacia porque me falte, como el ejemplo nuestro, 100.000 euros. Vale. Cogería el distribuidor, haría un préstamo cómodo entre 5 o 7 años, 8, lo devolvería sin problemas y sí que accedería. Es una financiación que me gusta siempre y cuando se use bien. ¿Vale? Hay que tener en cuenta los tips que os dije de como mucho 3 meses, adaptado al volumen de compras, usar bien la carencia. Hay que tener pequeños detalles en cuenta, pero sí, es interesante de cara a la compraventa de oficina de farmacias y, lo más importante, usarlo cuando lo necesitéis. Si no necesitáis la distribución de mayorista, no la pidáis. Y la tercera pregunta y última que tengo en el chat ¿es la farmacia una inversión segura en la actualidad? Sin duda, sin ningún tipo de duda. La farmacia es una de las inversiones más seguras que existe en este momento, pero sin duda, no es discutible. Sí, hay farmacias que los pasaron mal o lo pudieron pasar mal durante esta crisis. Farmacias de centros de ciudades, farmacias de zonas muy turísticas,
sí, se vieron resentidas su facturación. Pero el grueso de farmacias, el porcentaje más elevado, demostró su pulmón y su potencia. Están saneadas, están con volúmenes de facturación iguales o incluso superiores a los de previos a la crisis sanitaria y demostraron que es un sector muy, muy seguro. ¿En qué lo vemos nosotros? En que los precios de las compraventas no se resintieron en la mayoría de los casos. Sigue aguantando el mercado, sigue habiendo transmisiones y sigue siendo un sector vivo, con interés de compra, con farmacias que se venden y con mucha energía. ¿A qué se debió esto? Bueno, a que es un sector regulado y esto ayudó y sobre todo a la naturaleza de la crisis. Es una crisis sanitaria, la farmacia es sector sanitario, está ayudando, está en primera línea de lucha contra el coronavirus, lo que agradecemos desde Pharmaquatrium, y está demostrándose que la farmacia, así tal como está estructurado en España, es imprescindible para que funcione nuestro sistema sanitario. Agradeceros a todos lo que estáis haciendo para ayudarnos. Y nada más, que muchísimas gracias, que la próxima sesión es el próximo jueves 22 a las 10 de la mañana y que es la fiscalidad de las compraventas, los impuestos que tenemos que pagar si compramos o vendemos una farmacia, y que os espero y que muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Un abrazo.